Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos, querida comunidad universitaria y a toda la comunidad de creyentes hermanos en la fe que gracias a la tecnología se pueden sumar a esta transmisión. Sean todos bienvenidos a esta nueva etapa del conversatorio universitario. Y el día de hoy empezando con una serie de temas que son relevantes e importantes para nosotros en este tiempo. El día de hoy, como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, estamos empezando una serie de conversatorios que nos van a hablar acerca de la iglesia digital. Vamos a conversar sobre este tema que es un tema demasiado importante. Este conversatorio se va a llevar durante 4 días que van a traer bendición, edificación a nuestras vidas, conocimiento también sobre algunos puntos que como universidad creemos que son importantes a la hora de ejercer nuestro trabajo en el área digital. Para este cometido están con nosotros invitados muchas personas. Está, por ejemplo, el profesor Néstor Díaz, que el día de hoy nos va a acompañar tan gentilmente. El día de mañana está el pastor Rodolfo Miró de la Argentina, aunque él es brasilero. El día miércoles estará con nosotros la licenciada en Derecho, la licenciada Alicia Castillo. Y el día jueves estará con nosotros Joaquín Martela, miembro de Bolivia Verifica, hablándonos un poquito de la seguridad digital. Como universidad hemos planteado estos puntos para que nosotros podamos traerlo en mesa y podamos conversar e enriquecer nuestro conocimiento respecto a temas digitales. Mis queridos hermanos, gracias por sumarse. Quiero dar la bienvenida. Ustedes lo conocen, pero voy a pedirle que se presente para todas las personas. Pastor William Aguilar es también el pastor que nos va a ayudar a poder ser de panelista en este día. Pastor William, su saludo para todas las personas que nos escuchan. Gracias. Estoy muy agradecido, honrado por la invitación de poder participar con ustedes y poder aprender también, ¿no? Porque todos los días vamos aprendiendo, es un tema muy novedoso. Y saludos a todos nuestros hermanos, hermanas que nos están ya empezando a sintonizar a través de este medio. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, querido pastor. Bueno, permítame antes de darle cabida a profesor Néstor, hablar un poquito de lo que significa este conversatorio. Este conversatorio, como les habíamos dicho, tiene la finalidad de poder mostrar en la primera fase un programa que se va a desarrollar en la universidad. La primera fase tiene como objetivo el poder concientizarnos sobre el uso de estas nuevas tecnologías. Así que durante estos 4 días vamos a hacer una especie de concientización del uso de los medios tecnológicos, la importancia, la relevancia que debemos de tener como iglesia en ámbitos legales también y también la seguridad digital. Entonces queremos darle la bienvenida a todos ustedes a nombre del decano de la facultad, Jorge Emilio Dockweiler, del jefe de carrera, ingeniero Luis Mamani, a todos ustedes que forman parte de este conversatorio. La manera que usted tiene para participar es, número uno, inscribiéndose en el enlace de descripción que aparece ahora mismo o lo vamos a colocar en el primer mensaje de YouTube y también de Facebook. Y al finalizar este conversatorio, vamos a dejar un formulario, un enlace de un formulario Google que usted debe de responder después de haber escuchado este conversatorio. Si usted se inscribe, si usted participa del conversatorio y si usted cumple llenando esas 5 preguntitas en el formulario, usted va a ser acreedor de la certificación de este conversatorio. Este conversatorio está diseñado para 4 días. Para que usted acceda a la certificación, necesariamente debe responder los 4 formularios, mirar los 4 videos y también inscribirse, obviamente. La recomendación que queremos hacerle antes de empezar, que el momento que usted se inscriba con un correo electrónico determinado, se cerciore de que a la hora de responder los formularios, cerciórese de que sea el mismo correo electrónico. Suele suceder que en nuestra computadora o en el celular tenemos distintas cuentas y a veces las utilizamos de distinta manera. Entonces, si usted se inscribe con un correo electrónico, procúrese, cerciórese de que los formularios también los responda con ese correo electrónico. Esa pequeña recomendación. Bueno, dicho esto, queremos empezar de lleno. Sabemos que el tiempo también en comunicaciones es complicado. Mis hermanos, estamos reunidos para ya empezar el conversatorio. Está junto a nosotros profesor Néstor Díaz. Profesor Néstor Díaz, muchas gracias por acudir a la invitación de la universidad. Es nuestra oración, como
decíamos previamente, el poder conocernos de manera presencial. Profesor, yo lo conozco, muchas personas lo conocen, pero quizás hay algunas personas que no lo conocen. Quisiera que se presente quién es el profesor Néstor Díaz. Lo escuchamos. Bueno, para todos aquellos que no nos conocen, mi nombre es Néstor Díaz. Soy de primera profesión psicólogo y de segunda profesión, que es la única que me importa ahora mismo, es la que estoy más dedicado, es en el trabajo de la teología. Fundador en 2010 del programa de formación teológica Formadores de Líderes, un programa de entrenamiento teológico para jóvenes que deseaban incursionar en el campo de la teología y deseaban ser buenos líderes en sus congregaciones. Y luego a partir de ahí entonces seguimos colaborando con otras plataformas de formación teológica, especialmente el Instituto Bíblico MINS. Ahora soy coordinador académico en Nueva York del Seminario Reformador Latinoamericano, que es uno de las más prestigiosas instituciones en el ámbito hispano de formación teológica en el campo de la Reforma Protestante. Y también sirvo como el director de la plataforma y creador de contenido El Teólogo Responde en YouTube, donde prácticamente también desarrollamos parte de nuestro esfuerzo en poder extender más nuestra misión de hacer que la teología salga a la calle y pueda educar a más personas que obviamente no tienen la facilidad o la oportunidad de asistir al aula teológica. También soy escritor, he escrito ya 2 publicaciones, El Teólogo Responde, que es un volumen de preguntas y respuestas compiladas de todas las preguntas que me han hecho a lo largo de mi carrera y que sirve como una especie de guiño, de honor a nuestro canal de YouTube. Ya tiene una segunda edición que sale prontamente. También soy autor del libro Septem Verba, o El discurso fragmentado de un moribundo, un análisis devocional de las 7 palabras de Cristo. Estoy trabajando con otras producciones más, ahí viene uno sobre historia de la iglesia y prácticamente eso es parte del trabajo que estamos realizando. Bueno, profesor, muchas gracias. Conocemos de su recorrido en medios digitales, prácticamente yo lo he conocido por la plataforma de YouTube, El Teólogo Responde. Y la verdad, como usted decía, y yo creo que esto ya da pie para que nosotros empecemos a hablar de lo que nos compete en esta noche. Yo creo que la tecnología ahora está al servicio nuestro, pero como le mencionaba, hay muchos sectores, incluso dentro del cristianismo, que ofrecen cierta resistencia al trabajo de la tecnología. Es por eso que este primer conversatorio tiene esa misión, la misión de poder escudriñar un poco desde el pasado, hablando desde la historia bíblica, cuál es la función de la tecnología, cómo desde sus inicios la tecnología nos ha servido a nosotros, porque en palabras frías, la tecnología solamente se define la tecnología como las técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿no? Técnicamente se lo describe así a la tecnología. Pero, profe Néstor, ya para entrar en tema, desde la historia bíblica, ¿cómo la tecnología nos ha ido acompañando? Bueno, el concepto de tecnología es muy interesante, porque antes de uno poder proseguir para estudiar desde las escrituras la posibilidad de una teología de la tecnología o de descubrir una teología de la tecnología, siempre es bueno lidiar con los conceptos. Tecné, que es el término donde viene el concepto de tecnología, aplica un modo de saber. Usted mismo lo mencionó de forma muy atinada y de hecho recurrió a un término que se deriva justamente del concepto de tecné, que es técnica, técnicamente. Entonces el concepto de tecnología apela a la idea de técnica porque es un modo de saber práctico que está vinculado al saber, al oficio o al arte. De hecho, hay quien ha dicho que la traducción más cercana al concepto de tecné sería artesanía, arte, justamente porque a eso apela la idea de tecné. Sin embargo, este modo de saber no solamente debe definirse de esa manera, hay otras apelaciones cuando uno habla de tecné, por ejemplo en el griego. Está el caso de Platón. Platón entendía que tecné era una aplicación de la inteligencia para dominar lo que él llamaba la psique, que es una idea, una apelación al concepto de fortuna, al azar o a la misma naturaleza. El dominio del agate psique, de la naturaleza como tal, de forma práctica y relacionado
con la satisfacción de necesidades, en primer lugar, y con el dominio de contingencias futuras. De manera que este dominio práctico de la naturaleza se hacía para suplir necesidades. Eso es la idea platónica de Tecné. Pero también está el tema de que la Tecné, en su dinámica, abordaba lo que se conoce como la fisis que viene siendo la esencia de un fenómeno, y a partir de ahí ese dominio se lograba a través del método o saber, que era lo que los griegos llamaban tecné. Por último, también se afirma que la tecné era un modo de ser, o sea, no solamente un modo de saber, sino un modo de ser racional, y un modo de ser racional poético. Entiéndase por poético la idea de producción, lo que implica que la tecné en sí misma es productiva para provocar cambios en la materia misma con el fin de solventar a las necesidades y aportar cierta precisión donde antes lo que había era vaguedad. Los rasgos serían que fuese concreta, por ejemplo, que fuese variable, que fuese dependiente del contexto, y a partir de ahí Platón y Aristóteles entenderán que la virtud en sí misma es una técnica, o la retórica es una técnica, que la palabra escrita es una técnica. Y esto es llamativo porque por ahí viene la respuesta a tu pregunta. La Biblia está expresada en forma escrita y la palabra escrita en sí misma es una técnica. Ahora, el sentido primario vendría siendo el de técnica. De ahí que Heidegger llegara a decir que la manufactura y el arte de manufacturar, ambas son dos acepciones de técnica. Y que esa tecné no es exclusiva del ser humano, puesto que los animales producen tecné. Es decir, un nido de aves es una muestra de tecné. Un hormiguero es una muestra de tecné. El panal de una abeja es una muestra de tecné. O las presas de los castores son muestra de tecné. Pero ¿cuál es la diferencia entre la tecné que produce una criatura a la tecné que produce el ser humano? Que el ser humano le inyecta dos cosas que ninguna criatura no podría, aparte del ser humano, inyectarle, que es significado y valor moral. Entonces, en resumidas cuentas, tecné como concepto es una habilidad racional dada a las criaturas para modificar la materia con el fin de satisfacer ciertas necesidades. En relación con Aristóteles, sería una habilidad para modificar la naturaleza con fines productivos, pero en el caso de cómo lo hace el ser humano, es una habilidad para producir cambios en la materia con el fin de satisfacer necesidades a las cuales él inyecta un significado, o sea, un sentido de propósito y un valor moral. Entonces, a partir de esa noción de tecnología, es que nosotros podemos ir a la Biblia y descubrir qué nos dice respecto al uso de la tecné, al uso de la tecnología como tal. Y ciertamente el término, por lo menos en el Nuevo Testamento, no aparece el concepto de tecné, salvo algunos conceptos relacionados, como es el caso de tecnón, que se repite varias veces en las epístolas de Pablo, y que se refiere obviamente a un niño que se encuentra en eso que Piaget llamaba etapa de operaciones concretas, cuando él está aprendiendo a manejar la materia con el fin de producir cambios, tal y como se le va enseñando en la escuela. Entonces, a partir de esa noción de tecnón, es que nosotros vamos a ver el pequeño acercamiento, etimológicamente hablando, que el Nuevo Testamento le da al concepto. Pero, aunque etimológicamente el término no aparece sino de esa forma indirecta, la idea detrás tiene un desarrollo e inclusive una teología. Se puede hablar de una teología de la tecné. Y aquí voy a responder tu pregunta ya directamente. La teología de la tecné, o la teología de una tecnología en las escrituras, descansa sobre 4 premisas principales. La primera premisa es que Dios es el punto de partida para la tecné. De hecho, Dios es fuente de la tecné. Cuando Él creó los cielos y la tierra, estaba produciendo cambios en la materia, tal y como definimos el concepto, para generar, inyectándole significado y sentido moral, un mundo habitable, con un propósito específico. Pero Dios no solo es fuente de tecné, sino que Dios es proveedor de la tecné. Santiago 1:17 lo dice: toda buena dádiva, ¿verdad?, y todo don perfecto. Esa idea
apela a todo don recibido por el ser humano para justamente elaborar técnicas. Así que sin duda alguna, la tecné es provista por Dios. Dios es agente de la tecné porque Él da sabiduría al sabio y ciencia al entendido, ¿verdad? Y finalmente Él es el regulador de la tecné, porque todo lo que se hace debe hacerse teniéndose en cuenta que me es lícito todo, pero no todo me conviene. Entonces, hay como una especie de regulación ética, incluso a la técnica que el ser humano desarrolla, porque se entiende que Dios es el punto de partida. Ese sería la primera premisa. Es justamente la premisa a la que apunta, por ejemplo, Kuyper, cuando dice que no hay un solo centímetro en este universo, de lo cual Cristo no diga, esto es mío. Porque justamente la idea de técnica procede de Dios. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que el hombre es receptor de la tecné y como porta la imagen de Dios, puede elaborar tecné, inyectándole significado y sentido moral. Que el hombre no solamente puede, sino que debe, porque se le dijo cuando se le creó que señorease sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales del campo. Y este señorear tiene que ver con un elemento de uso de técnicas. Más aún, sabemos que por la gracia común, el ser humano ha recibido talentos y capacidades para producir técnicas, incluso aunque no sean cristianos. Por ejemplo, Vivaldi, cuando produjo sus estaciones, o Beethoven con sus famosas sinfonías, o el caso de Mozart, o el mismo Steve Jobs, ya pasando un plano más tecnológico, ¿verdad? Más propiamente tecnológico. Todos ellos, pese a no ser creyentes, produjeron tecné porque como criaturas que portan la imagen de Dios, aunque sea de una forma destrozada, pueden realizar eso, ya que son receptores de la tecné como tal. La evidencia bíblica en ese sentido primario la tenemos en Adán. Por ejemplo, a Adán se le dijo que podía, que se le colocó en el jardín para que lo labrara y lo guardase, ¿verdad? Y no solamente se le dijo que lo labrara y lo guardase, sino que a los animales les debía poner nombre. Ahí encontramos dos elementos muy propios de la técnica. En primer lugar, la técnica agrícola. Para poder labrar tenía que desarrollar instrumentos para ello. Y para nombrar animales debía apelar a la ciencia taxonómica, de manera tal que incluso tenía que crear técnicas para ponerle nombre a los animales, a base de la observación, de más o menos ver las características de un animal y a partir de ahí asignarle los nombres de acuerdo a las características que observaba. Y esa sería una premisa muy importante cuando se habla de técnica. Ahora, hay dos premisas finales que también son muy interesantes. Por ejemplo, está la tercera premisa de que toda tecné tiene telos, tiene propósito. Cuando Dios, Dios creó con un propósito y toda técnica desarrollada por el hombre creado a la imagen de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Primera Corintios 10:31. Todo lo que hagáis, haced para la gloria de Dios. Y este dato es curioso porque nos da a entender, amados hermanos, que hay dos tipos de formas de hacer tecné. Es decir, hay dos tipos de maneras de hacer tecnología. Una tecnología que agrada a Dios, que glorifica a Dios, que es aquella que cumple con su propósito, y una tecnología que le desagrada, que es aquella que violenta su propósito. Bíblicamente, que usted me preguntó, ¿cuáles serían los dos ejemplos más prácticos? En el primer caso está el arca de Noé. El arca de Noé fue provista por Dios, sus planes, los planos del arca, Dios dio las instrucciones de cómo hacerla, e incluso instrucciones específicas del tipo de madera, cómo la debían recubrir, de cuántos codos debían hacerla, de cuántos compartimentos. Dios le proveyó instrucciones técnicas que Noé y sus hijos llevaron y cumplieron al pie de la letra. De manera tal que este instrumento tecnológico, novedoso para su época, fue un instrumento de salvación. Fue una tecnología que cumplió el propósito para el cual Dios la había mostrado al patriarca. Pero en el caso de la Torre de Babel, nosotros encontramos el ejemplo de lo contrario, de una tecnología que desagrada a Dios, porque esta torre fue construida cuando los hombres primitivos descubrieron una nueva técnica de hacer ladrillos
con una mezcla distinta a la que usaban antes, de forma tal que esta nueva revolución en la forma de hacer ladrillos los llevó a desarrollar un proyecto de oposición notablemente a Dios. Construir una torre tan alta que llega al cielo. Obviamente la idea era con la intención de poder crear un proyecto de humanidad que se desvinculase de los planes y los propósitos de Dios. Así que, amados, sí, en las escrituras nosotros vamos a encontrar siempre ese paradigma, y a lo largo de toda la historia bíblica vamos a ver esa relación conflictiva entre una técnica positiva que agrada a Dios y una técnica negativa que le desagrada. O sea, desde el Jabal, que hacía tiendas de campaña y es padre de los que crían ganado, algo positivo, hasta Tubal Caín, que hacía trabajos en orfebrería para producir armas con las cuales matar a sus contemporáneos. Así que sin duda alguna esa relación conflictiva es parte de la historia bíblica, y aunque la tecné es moralmente neutral, el hombre que la usa la va a definir en base a los fines por los cuales se moviliza. Y la tecné, en cierto modo, o la tecnología, aunque es propio del ser humano creado a imagen de Dios, ha sido desvirtuada por la caída. De manera tal que así como el ser humano crea culturas y las culturas son un reflejo de su imagen caída, así mismo ocurre con la tecnología. El ser humano usa la tecnología para fines positivos que agradan a Dios o para fines negativos que le desagradan. Y eso es vital para que nosotros, por ejemplo, como iglesia entendamos la última premisa. Y la premisa más importante es que la tecné debe ser redimida. La redención de la tecné. ¿Cómo se redime la tecné? Primero, entendiendo dos pilares fundamentales en esta última premisa: que Dios proveyó la capacidad para hacer tecné y que Dios también le dio a la iglesia una gran comisión. Mateo 28, 18, 20, ¿verdad? Esos dos elementos son importantes porque nos permiten vincular entonces a la tecné como una herramienta para cumplir la gran comisión. Vincular la tecnología con la teología. ¿Cómo? Bueno, se ha escrito mucho al respecto, pero creo que sin duda alguna el señor Brian Barry nos proveyó 4 paradigmas que son muy importantes para todos los que, por ejemplo, hacen iglesia digital. Primero, el contexto es clave. O sea, se debe contextualizar la tecné a la necesidad de la iglesia, porque lo que le funciona técnicamente a una iglesia no necesariamente le funciona a otra. En un contexto, el contexto es clave. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el contenido. El contenido importa mucho. Deben adecuarse, por ejemplo, las plataformas a la presentación de un contenido que sea edificante y que no tenga el deseo simple de ganar suscriptores. En tercer lugar está el tema de la mediación. La mediación es importante, decía el señor Barry, ¿no? Porque toda iglesia que quiere usar, o todo creyente que quiere utilizar la tecnología como un instrumento para cumplimentar la gran comisión y de esa manera redimirla, debe enfocarse en evaluar si el contenido afecta al individuo y no medir el éxito en base al número de vistas que tenga, por ejemplo, un video o un contenido que tenga. Debe integrar las métricas numéricas con los testimonios individuales, porque la mediación es importante. Y finalmente, que está el último paradigma, está aquello que Barry nos llama la TMM. TMM es Ministerio Mediado por la Tecnología. Él dice que la TMM es una experiencia híbrida. Y explico este punto, que este punto es muy importante. Los cristianos pasan más tiempo en las pantallas de sus móviles que en la iglesia. Y también los no creyentes. Para que tengamos una idea, una semana tiene en total 168 horas. ¿Verdad que sí? De esas 168 horas en la semana, en la iglesia, el cristiano promedio solo pasa 3 horas aproximadamente. El mayor tiempo lo va a pasar con su móvil, en la pantalla de su móvil, que frente al culto. De ahí la necesidad de que nosotros entendamos esto, porque la tecnología se desarrolla a partir de necesidades que se presentan, ¿verdad? Para poder, en este caso, suplir a ese vacío generado por la escasez de tiempo que se tiene en la iglesia. Aumentemos a esto o agreguemos a esto el hecho de que los adolescentes
entre 2019 y 2022, el año pasado, se duplicó el tiempo que están frente a las pantallas de su móvil. Por ejemplo, en 2019 se calculaba que estaba en 7,8. Ahora en 2020, perdón, en 3,8. Ahora en 2022 está en 7,7. Es una duplicación del incremento de tiempo que se tiene un adolescente frente a la pantalla de su móvil y ciertamente hay un peligro en hacer que el culto dependa de la tecnología. O sea, pero sí debe haber una combinación y por eso es que Barry nos habla de una experiencia híbrida, es decir, que el culto sea personal, que no se abandone el culto personal, pero que al mismo tiempo no se descuide el desarrollar plataformas alternativas digitales por las cuales se le pueda proveer a los hermanos, a los jóvenes, también a los no creyentes, mecanismos desde los cuales la gran comisión se cumplimente aprovechando las herramientas tecnológicas. Yo creo que esa es una forma de redimir la TECNE y vamos a ver que a lo largo de la escritura veremos ese patrón. Algo importante, profesor Néstor. Usted nos habla de esa mezcla entre tecnología y teología, algo interesante, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, acá por la experiencia en esta área de Latinoamérica, para muchas iglesias tradicionales, conservadoras, se les dificulta todavía mezclar psicología, por ejemplo, con teología. Sociología, por ejemplo, con teología, ¿verdad? Pero algo interesante que me llamó mucho la atención, Dios tiene el control de todo. Yo siempre lo digo, lo he enseñado, digo que si una ficha, si le fallara a Dios, dejaría de ser Dios omnipotente, ¿verdad? Entonces Dios tiene absoluto control de todo y a partir de lo que usted dice, Dios también tiene control de la tecnología. Hace muchos años atrás, por ejemplo, aquí en Bolivia, gran parte de Latinoamérica, jugar fútbol, por ejemplo, era satanizado, ¿no? Decir, no se puede jugar porque hay que cuidar al joven, motivo de peleas, etcétera, etcétera. Aparece la televisión, si hablamos históricamente, también el televisor fue satanizado en su momento, pero ha servido a un canal, sí, tremendamente, ¿no? Y hoy en día el celular, los porcentajes son elevados respecto de que ya la gente porta un celular, en fin. Ahora, la pregunta es, o quizás tal vez un comentario de parte de usted, de profesor Néstor, respecto de esto. Evidentemente, la palabra de Dios, al menos para mí, yo diré, bueno, ya somos mayores también eso, se nos hace un poco difícil acostumbrarnos a la tablet, a los formatos de PDF, por ejemplo, donde tenemos Biblias, respecto del libro de la Biblia escrita, ¿no? Para mí es mucho más práctico. Pero hoy en día, uno agarra su tablet, yo tengo acá mi tableta, donde tengo la Biblia en diferentes versiones, tengo un diccionario bíblico, tengo un comentario, 2 o 3 comentarios que me facilitan en gran manera. ¿Hasta qué punto es bueno? ¿Hasta qué punto es malo? En esa unión de tecnología y teología, ¿tiene algo que ver con nuestra fe? ¿Tiene algo que ver con decir, bueno, es mejor la tableta, pero la Biblia es mucho más espiritual, digamos, algo así, ¿no? Entonces, es una situación que la gente obviamente necesitamos toda la orientación necesaria porque esto surgió a partir del problema de COVID en el mundo, ¿verdad? Porque ahí es donde prácticamente ha dado un salto tremendo, una revolución tremenda el uso de las redes sociales, por ejemplo, y particularmente a nivel de la iglesia, profesor. Bueno, la pregunta obviamente es muy interesante porque tiene varias maneras de ser respondida. Me doy a entender. Lo primero, creo que se pueden identificar 3 elementos para poder dar una respuesta concisa. Lo primero es que todo cambio siempre genera reacciones. Toda innovación genera suspicacia. Y la tecnología, como se contextualiza con el tiempo,
genera cambios que afectan, lo queramos o no, a toda experiencia social, y la iglesia es una de ellas, porque es una experiencia comunitaria. Y no es propio solo de nuestra época post pandemia. Les voy a dar un ejemplo histórico. El formato de rollo, cuando pasó a códice, que es esto, generó suspicacia por parte de muchos. Cuando el códice se hizo muy común en la sinagoga, a muchas personas le molestaba. De hecho, en la Edad Media, cuando se hicieron perfeccionamientos en la forma de producir códices, hubieron monjes que se quejaron de ello, que decían que esa innovación estaba mal, que había que preferir el viejo estilo. O sea que incluso en la forma en cómo nuestros libros han ido evolucionando con el tiempo, cada innovación siempre generó suspicacia. Hoy en día está la tablet. Ya no se dice abran sus Biblias, sino enciendan sus Biblias. Y obviamente que eso va a generar cierta suspicacia como tal, porque es común y es normal que ante las innovaciones, obviamente se genere eso. Lo que hay que llevar es a la concientización de que el uso de la tecné no es satánico. Porque recordemos que la tecné es provista por Dios. Y esa tecné provista por Dios la recibe el ser humano que aún en su caída produce tecnología. Y que obviamente si el objetivo es glorificar a Dios, la tecné, cualquier expresión de tecné siempre será viable. Y yo creo que el ejemplo del televisor lo muestra. El mismo Gille, por muchos años, Gille Ávila, fue un abanderado de decir que el televisor era el cajón del diablo. En esto Gille no estaba solo. Gille simplemente replicaba esa misma suspicacia propia de algunos círculos fundamentalistas desde el siglo XIX, como fue el caso de John Nelson Darby, que llegó a decir que el fonógrafo era un invento del diablo. Pero después el fonógrafo dio paso a la radio, y cuántas emisoras cristianas no llegaron a ser establecidas donde el mensaje de Cristo llegó a personas que tal vez no hubiesen encontrado a Jesús si no hubiese sido por ese mensaje dado desde la radiodifusión. Y lo mismo pasó con el cajón del diablo. El señor G. Ávila, el gran evangelista G. Ávila, que siempre merecerá todo nuestro respeto con su trayectoria, independientemente de que muchos tal vez no estemos de acuerdo con todo su marco teológico, pero él lo comprendió, por lo menos al final de sus días, y estableció CDM, la cadena del milagro, de manera tal que el televisor se convirtió como instrumento tecnológico en una herramienta de alcance evangelístico. Yo creo que lo mismo pasa con el smartphone, con las redes sociales. En mis años, cuando yo estudiaba, se decía, yo estudié en un colegio cristiano, y yo recuerdo que había un profesor que nos decía www. Eso es 666. Así que ni se metan a internet, que ustedes están ahí trabajando para el anticristo. Y hoy en día las redes sociales, el internet, se han convertido en una herramienta cuasi necesaria para la experiencia de la difusión del evangelio. Así que yo creo que todo va a depender mucho de la manera como nosotros glorificamos a Dios con el uso de la tecnología, porque otra vez repito el paradigma de Kuyper. No hay un solo centímetro en este universo del cual Cristo nos diga esto es mío. Lo que sí, y aquí debo colocar esta nota que sería un segundo punto, lo que sí debo decir es que debemos tener cuidado con, es decir, debemos saber lograr esta experiencia híbrida, esta vinculación de la comunidad eclesial que vive su experiencia de fe de cara a cara, de forma personal, a la vez que también utilizamos estas plataformas alternativas. Quizás la solución para evitar cualquier peligro es no confiar demasiado en la tecné, pero no desconsiderarla demasiado, sino lograr generar o verla como una alternativa o como una solución alternativa, pero sin descuidar lo primero. Yo, de hecho, en pandemia escribí un documento, lo tengo, por ejemplo, en Instagram ahí, que hablaba de el peligro de confiar excesivamente en cultos virtuales. Y obviamente lo que yo decía en aquella ocasión no era que estaba mal, de hecho está bien, pero no podemos caer en el exceso de,
inclinar la balanza a un solo lado, sino mantener esta experiencia balanceada, tal y como, por ejemplo, ya sostenía el señor Barino. O sea, sin duda alguna, la experiencia balanceada de los cultos virtuales como alternativa al culto personal, pero sin descuidar el culto personal, yo creo que eso es algo que hay que tenerlo en consideración. Definitivamente. Solo una Adelante. cosita, ¿usted cree que de aquí a unos años, tal vez no podemos definir fechas, ya no habrán iglesias con concentraciones de gente, todo será virtual? ¿Cómo fue? Repita la pregunta. ¿Usted cree que de aquí a algunos años, tal vez no sin precisar datos exactos, pero será que la iglesia ya no será la concentración de personas para adorar, para escuchar la palabra, estudiarla, no todo será virtual? Mira, yo podría haberlo creído cuando estaba escribiendo un artículo en la época, bueno, en 2020, que se llamaba cómo la pandemia afectó a la iglesia. Artículo que no terminé porque me di cuenta que la conclusión a la que iba a llegar era incorrecta. Yo pensaba que sí, pero después me di cuenta que no. O sea, el desarrollo de los cultos virtuales generó una necesidad del contacto personal. De hecho, el haber sido encerrados durante tanto tiempo mostró la necesidad humana del contacto físico. La iglesia no podrá desprenderse de esa realidad. Ciertamente, la digitalización de los servicios cúlticos tuvo un papel mientras estuvimos encerrados. Después, simplemente sirve como herramienta de difusión, pero si se mantiene descuidando aquello y no se logra esta vinculación que he mencionado, esta experiencia híbrida, lo que va a pasar es que obviamente terminaremos degenerando el servicio. O sea, el servicio cúltico esencialmente siempre tiene que ser personal. Porque en la casa hay muchos distractores, eso lo sabemos. Un culto en Zoom, en una casa, tiene el distractor suficiente, y todos ustedes deben haber experimentado eso, de que el hermano está conectado pero no está en el culto. Porque tiene la cámara apagada, está haciendo cosas, quizás está viéndose un partido, mientras el culto está allí, y de vez en cuando escucha para ver si lo mencionan. Entonces, esa impersonalización del servicio cúltico obviamente no es parte de la experiencia histórica de la iglesia. Por eso digo, debe haber una especie de equilibrio. No vamos a satanizar estas alternativas, estas vías alternativas de agradar a Dios, pero que entendamos que estas vías alternativas no son sustitutos del servicio cúltico. De hecho, creo yo que estas vías alternativas deben ser más vías de alcance evangelístico. Por eso Barrino muy sabiamente conectó las premisas. Dios proveyó la tecné y Dios nos dio la gran comisión, para que entendamos que el uso de la tecné debería ser, por así decirlo, de forma exclusiva para el alcance de los perdidos, pero no para acomodar a los hermanos que no quieren ir al culto. Yo creo que eso es un punto muy importante que nosotros debemos tomar en consideración. Tocante a la lectura de la Biblia, y aquí viene el tercer punto que mencioné, ciertamente la lectura de la Biblia digitalizada o la lectura digitalizada ha favorecido, oigan bien, el incremento de horas de lectura por parte de la gente. Es decir, la gente ha incrementado más la lectura o el hábito de lectura después de la digitalización de los libros. Pero, sorprendentemente, también se ha disminuido su capacidad de comprensión lectora por el exceso de distractores que justamente tú tienes en el móvil, porque te llegan notificaciones y al final inicia la lectura de un libro y no la terminas. Otra cosa es que también se han hecho estudios paralelos para ver hasta qué punto podría ser peligroso la dependencia excesiva de estos recursos tecnológicos. Por ejemplo, en el 2014, si mal no recuerdo, la Universidad Nacional Evangélica en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, trabajó una investigación desarrollada por Milady Santana, que era coordinadora académica en aquella ocasión, que se titulaba ¿Cómo las redes sociales modifican la arquitectura cerebral? Una investigación que presentó una conferencia muy importante en la Sociedad de Psicólogos Dominicanos.
esa investigación es llamativa porque justamente presupone algo que ya se sabe, de que las conexiones neuronales se van modificando por el uso excesivo de las redes, lo cual podría explicar el por qué ha disminuido la capacidad de comprensión lectora después de la digitalización de los libros. Ahora, eso no quiere decir que caigamos en el non sequitur de asimilar la negación de la digitalización de los libros, porque como dijo una cosa, dije la otra. Favorece en un punto, desfavorece en otro. Así que lo que hay que lograr es una especie de equilibrio que permita el uso concientizado de las redes. No la negación total, sino el uso concientizado. Y a ese uso concientizado yo le llamo acá redención de la técnica. Así es, definitivamente cierto, profesor. Muchas gracias. Queremos saludar a todas las personas que ya forman parte de nuestra sintonía, a las personas que nos ven a través de YouTube y a la otra cantidad de personas que también nos está siguiendo en Facebook. Queremos decirles que si ustedes tienen quizás alguna pregunta que quieran hacerle al profe que no se ha tocado, pueden dejar su comentario en ese lugar como lo están haciendo muchas personas. Así que esperamos sus comentarios. Yo creo que, profesor, que este tiempo es demasiado enriquecedor porque lo que se quiere es dar un norte al trabajo que se va a hacer en su primera fase. Si es que este norte no hubiera, como usted bien menciona, puede que se haga un desbalance, ¿no? El de, por un lado, solamente sostener lo técnico o por el otro lado, espiritualizar demasiado nuestro culto. Entonces, yo creo que sí, necesariamente debe de haber un balance entre cómo nosotros debemos de manejarnos a la hora de usar la tecnología. Pero mi pregunta va más enfocada, digamos, al aspecto evangelístico, que es, coincido con usted en esa apreciación, en hecho de usar la tecnología más quizás con fines evangelísticos, aunque tiene sus excepciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en tiempo de pandemia, ya cuando ya nos congregábamos, las reuniones virtuales que eran a media, ¿cómo se llama? Híbridas, es la palabra, híbridas, donde estábamos, gente que estaban ahí, pero de repente algún hermano que tenía algún síntoma, de repente ellos estaban conectados a la sala Zoom o nos guían por Facebook. Y dicho sea de paso, ¿no? Nosotros insistíamos en que hermano encienda su cámara, preste toda la atención posible, porque hay estos elementos que siempre a uno pueden distraerlo. Pero yo le quiero preguntar, profe, el uso de de la tecnología, hoy debe de considerarse una responsabilidad para la iglesia. Es una responsabilidad, debe de hacer uso de esta tecnología, haciendo referencia a su segunda premisa de que el hombre debe de ejercer la tecnología. Por supuesto. De hecho, está llamada a hacerlo. O sea, cuando se dice que haga discípulos, se apela a un paradigma, el paradigma de ir por todo el mundo. Y el ir implica un movimiento. Y el movimiento de suyo conlleva la necesidad de recursos. Y la necesidad de recursos apela a la necesidad de implementar elementos técnicos, desarrollar técnicas que permitan directamente el alcance y el cumplimiento de esa comisión. Y eso ha sido siempre así. De hecho, el uso de la palabra escrita, como hemos dicho, la escritura en sí misma es una técnica, es evidencia de cómo el mensaje de la iglesia dependió mucho del recurso técnico de la palabra. Recurso técnico de la palabra. También está el hecho de que más adelante, en el desarrollo de las misiones, por ejemplo, se elaboraron técnicas de trabajo para poder expandir el mensaje de Cristo. Y durante el segundo despertar en Estados Unidos, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, más particularmente de 1820 a 1850, más o menos, el enfoque del evangelismo era puramente técnico. Se aprovechaban los avances en el conocimiento de la conducta humana, los avances en el uso de recursos técnicos para poder apabullar a la audiencia de tal manera que ellos pudiesen rendir su corazón a Cristo. Charles Finney apelaba mucho al uso de la técnica, de la iluminación, de las modulaciones de voz, de espectáculo, de la música, porque él entendía que eso favorecía la inclinación de la voluntad
a rendir el corazón a Cristo. Entonces, la técnica es parte del evangelismo de forma necesaria. Lo que sí debemos descuidar, lo que sí no debemos descuidar, o lo que debemos enfatizar, para ser más exactos, es no hacer depender el evangelismo de la técnica solamente, sino asumir un énfasis providencialista y que la técnica se someta a ese énfasis. Cuando digo énfasis providencialista me refiero a que entendamos que mis técnicas no inclinan la voluntad de nadie, porque quien convence de pecado es el Espíritu. Así que hay que apelar a la providencia de Dios, a la oración, para que de esa manera el uso de las técnicas evangelísticas tenga el resultado debido. Entonces no es una negación de la técnica, sino más bien un sometimiento de la técnica a una visión providencialista en el aparato evangelístico. Otra vez, estoy hablando de redención de la técnica, incluso para el cumplimiento de la gran comisión. Claro, o sea, usted dice someter la tecnología a los medios de gracia, ¿no? Exacto. Y no lo No contrario. considerar que la técnica es un medio de gracia, sino someterla a los medios de gracia. Claro, y es así, o sea, la palabra nos demanda a nosotros el que nosotros prediquemos el evangelio, que es el medio de la gracia, el medio que el Señor ha escogido para que su evangelio sea predicado. Y obviamente en este sentido la tecnología es una ayuda comunicacional, hablando de las redes sociales, ¿no? De lo que podemos Sí. hablar, lo que ahora estamos haciendo. La tecnología ahora está sirviendo a esos medios de gracia, pero como bien usted decía, la oración, la providencia de Dios, la soberanía de Dios están por encima de todo, ¿no? ¿Qué dices, Pastor William? Si el Señor Jesucristo estuviera en estos tiempos, ¿tendría su tablet? No lo dudo. No lo Sí. dudo. No lo dudo. Claro que no. Todos sus apóstoles un teléfono corporativo. Claro que sí, porque eran personas comunes y corrientes, eran normales. Eran hombres de trabajo, eran hombres que estaban buscando el pan nuestro de cada día. Eran personas de ciertas clases, no eran pudientes, pero no eran personas que no pudiesen, por ejemplo, disponer de un aparato como tal. O sea, eran personas que vivían del día a día, necesitaban comunicarse, y el ejemplo de ellos son las epístolas. Las epístolas son los medios de comunicación que se utilizaban en el mundo primitivo. Hoy serían los celulares. Así que sin duda alguna, no es descabellado pensar que el apóstol Pablo tuviese un grupo de WhatsApp que se llamase Iglesia de los Filipenses y que se comunicara directamente por ellos, porque ellos se valían de las disponibilidades técnicas que se tenían. La navegación era una herramienta tecnológica. O sea, se dispuso a través del uso de la técnica la modificación de materias primas llamadas árboles para producir embarcaciones que supliesen la necesidad, obviamente apelando a la definición de técnica, de cruzar largas distancias en océano. Así que sin duda alguna, el apóstol Pablo, cuando se monta en un barco para ir a cumplir con su viaje misionero, estaba usando la tecnología de su época. Así que no hay ninguna dificultad en suponer eso, y mucho menos en Cristo, que era un hábil artesano. Es decir, él en sí mismo era un técnico, porque él trabajaba la madera. Yo parto también algo importante a partir de una de las características de Dios, que es creador. Y bueno, obviamente sus hijos también, la parte de la creatividad es importante. Me quedo con dos palabras muy importantes respecto de la tecnología, del uso de la tecnología, sí, donde el profesor Néstor indica la alternativa. O sea, es una alternativa respecto de la predicación de la palabra, manejado con equilibrio, ¿verdad? Hace un momento, Pastor Luis decía algo interesante respecto de la predicación en estos tiempos modernos. Es responsabilidad de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, el hecho de utilizar, de tener a mano todas estas herramientas para hacer de su predicación, para hacer de que se lleve el evangelio con la mayor efectividad, contextualizando, porque como hace un momento decíamos, ¿quién no tiene hoy en día un celular? Entonces llegaré a través de ese medio con la palabra del Señor. Entonces no vamos a satanizar todo eso, ¿verdad? Más bien es una responsabilidad
a hacer uso de todas estas herramientas. Cuanto más aprendamos, mejor. Por supuesto que sí. A ver, la tecne o la tecnología es moralmente neutral. Quien maneja la tecne es el que hace que sea inmoral o que sea moralmente correcta. Y quien maneje la tecne obviamente tiene que tener un propósito en el manejo. El propósito que las escrituras asignan es que Dios sea glorificado. Sol y Deo gloria. De manera tal que el sol y Deo gloria hace que la tecne agrade a Dios. Y si la tecne se utiliza para proclamar el evangelio de Cristo, para unir a personas, por ejemplo, ustedes están en Bolivia, yo aquí en Nueva York, y estamos utilizando un recurso técnico para poder dialogar con más personas que pueden ser enriquecidas por este conocimiento que tal vez no hubiesen sido beneficiadas si no hubiese sido por este medio. Porque ¿cómo podrían contactarse ellos con nosotros? ¿Cómo podría entonces yo contactarme con ustedes si nos separan tantos kilómetros y hasta varios kilómetros de eso están en agua? Así que sin duda alguna, creo yo que la tecne sabiamente utilizada siempre agradará a Dios. Sabiamente utilizada servirá como parte del diseño de Dios, porque Dios le proveyó la habilidad de hacer tecnología para hacer técnica a Adán como parte del proyecto de humanidad que tenía. Más aún, yo estoy de acuerdo con Randy Alcorn cuando dice que la tecne no concluye con la venida de Cristo, que incluso en los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, nosotros seguiremos produciendo tecnología, pero será una tecnología totalmente vinculada a la gloria de Dios y sin problemas con el ecosistema. Es decir, será una tecnología que tendrá armonía con Dios y con la naturaleza. No será una tecnología que destruye el planeta, sino que va a favorecer para que cualquier necesidad que se establezca pueda ser suplida de forma práctica. Porque nosotros a veces tenemos una visión muy idílica del cielo. Creemos que en el cielo o que en los nuevos cielos y en la nueva tierra no habrán necesidades. Y la visión que presenta la escritura justamente es de que plantarán casas, comerán del fruto de la parra, se acostarán debajo de la higuera. Obviamente lo que está suplido es totalmente la necesidad espiritual, pero no es que se suple del todo, sino que tenemos segura la fuente y constantemente iremos recurriendo a esa fuente para seguir alimentándonos. Nuestro conocimiento de Dios es necesidad para nosotros, pero el conocimiento de Dios nunca concluirá en la eternidad. De hecho, Cristo dice que conocer a Dios es la vida eterna. ¿Por qué? Porque necesitamos una eternidad para constantemente conocer a Dios. Si llegásemos a conocer a Dios del todo, seríamos omniscientes. Así que nunca satisfaceremos esa necesidad. Pero lo que sí tendremos asegurado es que nunca habrá escasez para uno poder apelar siempre a esa necesidad. La necesidad no desaparece, pero sí desaparece la imposibilidad de suplirla, que es el problema de nuestro mundo caído, donde es más difícil suplir la necesidad. ¿Entienden lo que digo? Entonces yo creo que la tecne estará con nosotros incluso después, porque nunca fue un plan contingencial, sino que siempre fue parte del plan estructurado que Dios tenía con Adán cuando lo creó, de estos patrones. Por ejemplo, hay comunidades eclesiales donde se celebra Halloween. Yo no lo haría. En mi comunidad eclesial, donde sirvo como parte del equipo pastoral, nosotros preferimos hablar de la reforma protestante y proveer actividades donde se enseña eso. Porque sin duda alguna, ese momento lo provee. Y esa sería una alternativa adecuada para no tener que caer en parecernos a este mundo pagano que nos rodea. Ese es un punto que debemos evitar, pero también debemos evitar el otro extremo, el extremo de la negación total de la técnica. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, estaríamos desvinculándonos del mundo que debemos alcanzar. De hecho, hay precedentes históricos de comunidades protestantes que rechazaron todo manejo de la tecné o todo manejo de lo que entendíamos por tecné
Y lo que pasó con esas comunidades es que se quedaron encerradas en una burbuja de tiempo y no tienen un impacto social. Existen todavía hasta hoy, pero no tienen un impacto social. No tienen un impacto evangelístico. No desarrollan mecanismos de alcance porque están desvinculados del mundo que debieron alcanzar. Y esas congregaciones o esas comunidades tendrán que darle cuenta a Dios. El ejemplo que me llega a la mente ahora mismo son los Amish. Las comunidades Amish acá en el norte de Estados Unidos son comunidades que están desvinculadas totalmente del mundo técnico, del mundo postmoderno actual. ¿Y qué ha pasado con ellas? Se han quedado encerradas, no han tenido un impacto social ni cultural que pueda ser tomado en cuenta, y prácticamente son grupos que están tan enclaustrados que no hay manera de poder ingresar en esas comunidades, o por lo menos no hay manera de que en esas comunidades se pueda presentar el evangelio, es decir, que ellas puedan predicar el evangelio. Ellas se identifican como cristianos, pero no pueden presentar el evangelio porque están enclaustrados en sí mismos. Eso es un problema del cual Dios les dará cuenta. Con eso no digo que no sean sinceros en su fe, pueden serlo, son nuestros hermanos, pero Dios les dará cuenta por esa falta de compromiso en su mayordomía evangelística, que es uno de los objetivos de la iglesia. Ellos están colocando la luz y en vez de ponerla en el candelero, la están colocando debajo del almud. Yo creo que ese es un problema. En el caso, por ejemplo, del mundo pentecostal en nuestros países latinoamericanos, no tanto en Estados Unidos, pero en nuestros países latinoamericanos, existía esta suspicacia hacia el estudio, hacia la capacitación en ciertas áreas, muchas veces promovida por un discurso de inminencia escatológica. Cristo viene para que estudiar. Obviamente, no hicieron caso al gran consejo sabio de Wesley cuando decía: yo vivo como si Cristo viniera hoy, pero trabajo como si Cristo viniese dentro de 100 años. Y eso es algo que ellos perdieron, y lo que les provocó fue que dejasen vacío el asiento en la mesa del diálogo. Y cuando el mundo vino con agendas liberticidas, con agendas progresistas, y ellos quisieron salir con pancartas a hacer un llamado de atención, no se les hizo caso, porque justamente ellos se habían desvinculado de la mesa del diálogo, tristemente. Por esa razón es que nosotros tenemos que lograr ese equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Usamos la técnica, formamos a nuestros hermanos en el uso de las profesiones, de los oficios, que es lo que implica el concepto de técnica, sin dejar de darnos cuenta que esto debe hacerse para la gloria de Dios. Y así como Bach firmaba todas sus partituras musicales con el Soli Deo Gloria, nosotros todos los esfuerzos técnicos que logremos, toda nuestra profesión como cristianos, debemos depositar a los pies de Cristo y servirnos de ella para la gloria de Cristo, colocar un gran y gigantesco Sol y Deo Gloria en cada una de nuestras acciones y fomentar a nuestros jóvenes a que lo hagan, porque si no, nos pasará lo de los Amish, y Dios nos libre de eso. De hecho, qué bueno que las iglesias pentecostales hoy en día están, gracias a Dios, abiertas a ello. De hecho, hay un artículo de Romina Acuño, que ella obviamente habla del uso de las plataformas dentro de la visión pentecostal, y habla de las iglesias pentecostales que obviamente están utilizando mucho estos recursos, porque a final de cuentas, no hacerlo no solamente nos introduce una especie de sectarismo marcado, como pasa con los Amish, sino que también en sí mismo es una hipocresía. Y con esto quiero concluir esta parte de lo que estoy diciendo. Digo que es hipocresía porque en cierto modo no podemos escapar de la técnica. Los Amish, aunque no tienen luz eléctrica, por así decir, un ejemplo, sin embargo, ellos utilizan candeleros, y eso es parte de Tecne, ¿entienden? Ellos producen, ellos tienen producción, producen a través del manejo de la agricultura, de la ganadería. O sea, ellos desarrollan su propia tecnología primitiva, pero no se pueden desvincular de la Tecne aunque quieran. Los hermanos pentecostales que decían que uno no podía formarse en una profesión porque Cristo venía, no dejaban de utilizar
los grandes avances tecnológicos, dormían en una cama. Una cama es una obra de Tecné, ¿entienden lo que digo? Y el último caso son los rabacucus, un fenómeno que se dio en mi país, que los rabacucus hablaban de volver a la senda antigua, negaban la necesidad de la Tecné, pero lo hacían desde un celular, daban su mensaje desde un celular. O sea, a eso me refiero con caer en la hipocresía, de negar la Tecné cuando la necesito tanto. ¿Verdad? Una consulta, bueno, ya casi estamos casi al final, pero eh, de alguna manera es una respuesta lógica, pero quisiera que el profesor pueda dar más énfasis a esto. Desde el punto de vista espiritual, ¿será lo mismo dar mi diezmo, como dice la Biblia, en el alfolí o hacer una transacción vía Internet? Hace un momento decíamos leer la Biblia en una tablet, agarrar siempre el libro impreso, o la oración que está dando un pastor a través de, de un contacto en Internet, o estar presente siempre ahí en la iglesia al lado del pastor. Porque mucha gente tiene ese problema, ¿no? Hay que estar siempre en la iglesia orando con el pastor y de pronto el mensaje que está dando a través de la tablet medio que no tiene el sentido espiritual, digamos, ¿no? Entonces, son cosas que todavía tienen sus complicaciones, profesor. O disculpe, aumentando la pregunta, o el uso de las ordenanzas, ¿no? El uso de las ordenanzas, de poder compartir quizás la Santa Cena de manera virtual, ¿no? Todo esto en la espiritualidad. ¿Qué dice, profe? Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden hacer desde una pantalla. ¿Entiendes? Uh, vamos a ver. Voy a llevar un extremo caricaturesco. Una relación de pareja se puede sostener solo digitalmente. ¿Verdad que no? No se puede. Se necesita el contacto físico. El contacto físico es una necesidad. Lo que se debe utilizar, toda plataforma y todo recurso técnico, es para solventar esa necesidad. ¿Cuál? La del contacto físico. ¿Cómo? Proveyendo el mecanismo para que ese contacto físico se dé lo más pronto posible, no para que suplante el contacto físico, ya que no se sostiene una relación a través de la virtualidad solamente. De ahí la idea de lo híbrido. Ahora, ¿cuándo es necesaria? Bueno, en un viaje largo, separación, una distancia enorme por razón de múltiples factores, una relación ya establecida se puede sostener por un periodo de tiempo específico a través de estos recursos. Se convierten en una solución a cierta necesidad, pero es una solución paliativa, no un sustituto definitivo. Porque si se vuelve un sustituto definitivo, ese matrimonio está condenado al fracaso, o ese noviazgo está condenado al fracaso. Así que lo que aplica a las relaciones de pareja, aplica también a las relaciones eclesiales. Ciertamente, se pueden tener cultos digitales, pero esos cultos digitales deben ser auxiliares del culto central y se deben convertir en promotores de que los hermanos que asisten a esos cultos digitales vayan a participar del culto central, y que el culto central debe ser físico. Quizás en el día del Señor, eso va a depender de la necesidad de la iglesia. Quizás en el día del Señor, en un contexto donde es fácil congregarse. Ahora, si estuviésemos en un contexto donde es difícil, y recuérdense que el primer paradigma de Barry no es el contexto importa, ya es otra cosa. Es decir, si en un contexto de persecución, la única forma de poder tener servicios virtuales es a través del uso de técnicas, de redes, que puedan incluso actuar independiente del Estado, que no puedan entrar dentro de la supervisión del Estado y que puedan reunir a los hermanos, es otra cosa. O en el caso, por ejemplo, de la aplicación sacramental, puede ser que nosotros tomemos el ejemplo que pasaba, por ejemplo, con el bautismo.
que el bautismo en la iglesia primitiva era por inmersión, pero a veces se apelaba a la aspersión cuando el bautizado o el bautizando estaba enfermo en una cama, postrado, no podía ser levantado y ser hundido, entonces se les rociaba agua en la cabeza. Se desarrolla esta especie de innovación con el fin de suplir una necesidad inmediata, pero no se convierte en regla general, es solamente específicamente para estos casos. Puede ser que en elementos donde el contacto físico no es tan relevante para la vida devocional, como por ejemplo es el caso de los diezmos, por ejemplo. Los diezmos son ordenanzas, no son sacramentos. Y si el hermano puede rendir su ofrenda o su diezmo a través de recurrir a una cuenta de PayPal, etcétera, a través de una transacción en CELE, no hay ningún problema. Pero eso no quiere decir que en el culto central no se pase como sea la costumbre, porque a final de cuentas, aunque es una ordenanza, en sí mismo es un acto de adoración. Entonces, al ser un acto de adoración, no se colige que se desligue del todo. Más bien puede existir de forma híbrida, como otra vez apelo a Barrino, puede existir de forma híbrida, pero eso sería en ese caso, por la naturaleza de ese acto, pero la cena del Señor no puede entrar en esa categoría, o por lo menos se supone que no debería entrar en esa categoría, ya que para poder digitalizar la cena del Señor, tendríamos entonces que innovar con otras vías de Tecné. Es decir, ¿cómo le hago llegar el pan? ¿Cómo le hago llegar el vino? A menos que, claro, él se lo compre por su propia cuenta, ¿verdad? Pero la experiencia sacramental de la Eucaristía en el mundo cristiano no descansa en los elementos. Por lo menos en el mundo protestante no descansa en los elementos solamente, sino en la participación cúltica, en la experiencia del contacto como tal. La comunión. Que es como históricamente se ha vivido el tema de la Eucaristía, en el contacto físico de los hermanos. Lo mismo ocurre con el bautismo, cómo bautizamos digitalmente, a menos que nosotros tengamos que desnaturalizar la forma como se hace el bautismo y que dejemos que la persona se bautice por sí sola. ¿Entienden? Hay como cierto ruido cuando nosotros queremos digitalizar toda la experiencia cúltica. Otra vez, el culto puede utilizar la Tecné, pero la Tecné no se puede convertir en un sustituto del culto. Oh. Bien, profesor, realmente le quedamos muy, muy, muy agradecidos. Podríamos pasar mucho más tiempo hablando de esto. Es muy enriquecedor el tema. Y bueno, pero el tiempo también es una limitante también en redes sociales. Profesor, le quedo agradecido, Pastor William, lo propio, y a todas las personas que nos han escuchado a través de YouTube y Facebook. Hemos tenido un pequeño problema con la señal. Sin embargo, la hemos retomado. Estamos saliendo en los dos canales. Para despedirnos, para ir finalizando, quisiera, Pastor William, un pequeño resumen, sus últimas palabras. Luego, profesor Néstor, también las últimas palabras con las que nos despedimos y cerramos el conversatorio del día de hoy. Sí, muy agradecido, profesor Néstor Díaz. Así como usted decía, si no fuese por esta tecnología, no tendríamos esta bendición de poder escucharlo. Pues prácticamente hace muchos años atrás, obviamente, era prácticamente difícil, hasta imposible, pero hoy en día podemos gozar de toda esta bendición. Yo me quedo, como hace un momento decía, con dos palabras muy importantes respecto del uso de la tecnología, particularmente las redes sociales, el Internet particularmente. Un medio alternativo, auxiliar, no es el todo. Y obviamente en un sano equilibrio. Creo que son para mí dos palabras muy importantes para los cuales podríamos manejarnos. Y algo más, la responsabilidad que nosotros como hijos de Dios tendríamos en el manejo de estas nuevas tecnologías con el objetivo de predicar la palabra del Señor a través de todos los canales posibles. Nuevamente, mi agradecimiento también por la invitación. Un saludo muy especial a través de la distancia, profesor Néstor, que Dios lo bendiga
y con toda seguridad vamos a contar tal vez su participación en otro momento también. Que Dios lo bendiga y gracias también, Pastor Luis. A usted, Pastor William. Profesor Néstor, las palabras de despedida, a tiempo de agradecerle por todo. Sí, en primer lugar agradezco el haber estado acá. Sin duda alguna fue un momento muy exquisito y como usted mencionó, de hecho los dos lo mencionaron, se puede pasar mucho tiempo hablando de este tema y podemos seguir dialogando al respecto. Quiero concluir destacando la cuarta premisa dentro de lo que podría llamarse una teología de la tecné. Redimir la tecné es una realidad necesaria que se ha presentado a lo largo de la escritura como una posibilidad. De hecho, veremos ese patrón de redención de la tecné en toda la Biblia. La tecné ha servido como instrumento devocional, el tabernáculo, que es un esfuerzo de tecné, donde quienes lo construyeron fueron provistos por el Espíritu Santo para ser capacitados en elaborar esa tecné, lo que nos enseña el retrato necesario del que aplica la tecné, que tenga el Espíritu de Dios, porque Dios provee esa tecné al que lo busca. La tecné ha servido como un instrumento soteriológico. El Señor, cuando vistió con pieles de animales a Adán y a Eva, desarrolló una tecné de producir vestimenta para cubrir la desnudez del pecador. El arca de Noé es otro ejemplo de instrumento de tecné en ese ámbito soteriológico. La tecné es un instrumento escatológico, porque Dios destruirá, de acuerdo a Apocalipsis 11:18, a todos los que destruyen la tierra con sus propias herramientas tecnológicas. Bástese leer a Zacarías 14:12b y uno, dependiendo de la escuela escatológica a la que se afilie, va a ver los efectos de una bomba atómica, dando a entender que Dios usará la misma tecné humana para juzgar al hombre. Pero el mejor ejemplo de redención de la tecné es la cruz. La cruz era una técnica, una forma romana de ejecución. Y Cristo tomó la tecné romana de ejecución y la convirtió en un mensaje de salvación. Y la palabra de la cruz entonces se convierte en una herramienta de salvación cuyo mensaje se expresa a través de un esfuerzo de tecné que llamamos el libro sagrado, la Biblia. Así que sin duda alguna, como decía Pablo Rolando, la tecné tiene demasiado que ver con la Biblia. Muchas gracias. Me adhiero a sus últimas palabras. Para mí también es algo demasiado importante y a lo que debemos de hacer énfasis es que la tecnología debe de ser redimida. Hablando desde una perspectiva un poco más práctica, el día de hoy nosotros entramos a las redes sociales y lo que generalmente vemos es pecaminosidad, libertinaje y todo lo que el mundo proclama. Y son del 100% de lo que nosotros consumimos en nuestras redes sociales, es muy poco el mensaje evangelístico. Y esto debido a que muchos tienen esa resistencia a la hora de poder evangelizar a través de las redes sociales. Es una oportunidad nuestra, la tecnología es neutra, como se ha mencionado, las redes sociales en su uso también son unas redes sociales neutras. Avancemos, mis hermanos, es una responsabilidad, la responsabilidad nuestra de poder llenar el mundo con el mensaje del Evangelio. Ir por todo el mundo, ir hasta los confines de la tierra es nuestra misión. Uno de los propósitos como universidad, como Facultad de Teología, Filosofía y Letras, es hacer el uso de las TICs para que nosotros como pastores responsablemente y líderes de nuestras congregaciones podamos impactar con el mensaje del Evangelio todo lugar donde nosotros podamos ir y podamos estar presentes. Queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado. Gracias por estar presentes. Lo que sí les pedimos es que si ustedes quieren información respecto a la certificación de estos conversatorios, vaya a los primeros minutos del video, ahí están explicadas de manera amplia. Profesor Néstor, muchas gracias. Dios mediante, esperemos que no sea la última vez. Pastor William, le quedamos agradecido también el día de mañana. Tenemos otro tema demasiado importante, la iglesia y su relevancia en el mundo online. Así que los esperamos el día de mañana para poder encontrarnos nuestra cita con el pastor Rodolfo Miró, pastor de Brasil, residente en Argentina, pastor de la iglesia Amor Sin Límites. Los esperamos a todos, sin antes despedirnos con una oración. Pastor Néstor, les ruego por favor podamos hacer una oración para finalizar. Amén. Amante Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de poder estar aquí compartiendo con estos hermanos
aprovechando estos recursos técnicos que provienen de ti, porque tú, Señor, eres quien da ciencia a los entendidos y sabiduría a los sabios. Te pedimos de una manera especial que permitas en el nombre de Jesús que podamos ser sabios en la implementación de los recursos técnicos que hemos recibido, que podamos ser sabios y que los podamos utilizar siempre para tu gloria, que este mensaje también pueda llegar a muchos y que muchos hermanos que trabajan en congregaciones, muchos hermanos pastores, muchos colegas pastorales, puedan también tener la sabiduría de lograr establecer el equilibrio entre ambos extremos, entre el extremo de la negación total y el extremo de la asunción total. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hemos llegado a la parte final. Muchas gracias a todos por su audiencia. No olvide, si este video lo ha impactado demasiado, ahí está el enlace, compártalo entre sus redes sociales, que el mensaje del Evangelio sea difundido. Bendiciones. Hasta el día de mañana con el segundo tema de este conversatorio. Dios les bendiga. Bendiciones.